Estoy saliendo con otras mujeres. Ahí estaba yo, embarazada de unos meses, mirando a aquel hombre al que juré amar para siempre. Me quedé paralizada. Pero esa traición sería solo el comienzo de la pesadilla en la que se convertiría mi vida. Mi vida en Madrid era sencilla, pero yo estaba satisfecha. Trabajaba en una pequeña librería del barrio de Malasaña, vivía en un piso modesto y tenía mi rutina tranquila. A los 26 años no estaba buscando el amor, pero llegó de una forma que ni imaginaba. Fue una tarde de octubre cuando conocí a Alejandro. Entró en la librería buscando un libro sobre arquitectura. Alto, moreno, con ese acento andaluz que me desarmó desde el primer momento. Tenía una sonrisa seductora y una manera de hablar que me hacía sentir como si yo fuera la única persona en el mundo. ¿Entiendes de libros técnicos?, me preguntó, apoyándose en el mostrador con una naturalidad que me llamó la atención. Depende de lo que estés buscando, respondí, intentando parecer profesional, pero sintiendo ya algo diferente en el pecho. Él rió. Estoy renovando un piso en Salamanca. Necesito inspiración. Terminamos conversando durante 2 horas. Alejandro me contó que era ingeniero civil, que venía de Sevilla y que estaba consolidando su carrera en Madrid. Tenía planes, ambiciones, hablaba del futuro con una seguridad que me impresionaba. Cuando se fue, se llevó 3 libros y mi número de teléfono. A partir de ese día, mi vida cambió por completo. Alejandro me llamaba todas las noches, enviaba flores a mi trabajo, aparecía en la librería solo para verme. Era atento de una forma que nunca había experimentado. Me llevaba a cenar a restaurantes que solo conocía por fuera, me presentaba a sus amigos como si yo fuera un trofeo que había conquistado. Inés es especial, decía a todos. Diferente de estas madrileñas frívolas. Yo me sentía única a su lado. Alejandro tenía esa capacidad de hacerme creer que estábamos destinados el uno para el otro. Hablaba de nuestro futuro con tanta certeza que empecé a soñar junto a él, una casa propia, hijos, estabilidad. Todo lo que una mujer de mi edad deseaba. En solo 4 meses estábamos viviendo juntos en su piso de Salamanca. Era elegante, moderno, completamente diferente de mi pequeño estudio. Alejandro insistió en que dejara mi trabajo en la librería. ¿Para qué vas a trabajar en ese lugar? Yo gano lo suficiente para los dos, dijo una mañana, tomando café en la impecable cocina americana. Puedes dedicarte a cuidar de nuestra casa, de nuestra vida. Dudé por un momento, pero la forma en que dijo nuestra vida me convenció. Parecía tan natural, tan correcto. Dejé la librería y me dediqué por completo a la relación. 6 meses después, Alejandro me pidió matrimonio. Fue en un restaurante elegante cerca del Retiro, con un anillo que debía de costar más de lo que yo ganaba en un año en la librería. Lloré de emoción. Finalmente había encontrado mi lugar en el mundo. La boda fue pequeña pero perfecta. Solo nuestras familias y algunos amigos cercanos. Alejandro estaba radiante, yo me sentía la mujer más afortunada de Madrid. Durante la ceremonia, me tomó la mano con firmeza y dijo: Inés, eres todo lo que siempre quise. Vamos a construir algo bonito juntos. Creí cada palabra. La luna de miel en San Sebastián fue mágica. Alejandro era cariñoso, atento, hacía planes para nuestro futuro. Hablaba de los hijos que tendríamos, de la casa que compraríamos, de los viajes que haríamos. Yo lo escuchaba con el corazón rebosante de felicidad. 2 meses después de la boda, descubrí que estaba embarazada. Cuando vi el resultado de la prueba, me temblaban las manos de alegría. Corrí a contárselo a Alejandro en cuanto llegó del trabajo. Amor, tenemos una noticia maravillosa, dije, sosteniendo la prueba delante de él. Alejandro miró, y por un segundo vi una expresión extraña cruzar su rostro. Pero enseguida sonrió y me abrazó. ¡Qué noticia increíble, mi amor! Nuestro primer hijo. Esa noche, mientras él dormía a mi lado, yo permanecí despierta imaginando cómo sería nuestra vida. Podía visualizar a nuestro bebé jugando en la sala, a Alejandro llegando del trabajo y corriendo a tomarlo en brazos. Sería perfecto.
Mi sueño se estaba haciendo realidad. Tenía un marido que me amaba, un hogar acogedor y un bebé en camino. Sentía que por fin había encontrado mi lugar en el mundo, mi verdadera felicidad. El futuro parecía brillante y prometedor ante nosotros. El cambio en Alejandro comenzó de forma sutil, casi imperceptible. Al principio pensé que sería el estrés del trabajo o la presión de convertirse en padre. Pero pronto me di cuenta de que había algo mucho más profundo. Primero fueron los retrasos. Alejandro, que siempre llegaba puntualmente a casa, empezó a aparecer cada vez más tarde, con excusas vagas sobre compromisos que se alargaban o problemas en la obra. Cuando le preguntaba detalles, se irritaba. Inés, tú no entiendes nada de mi trabajo. Deja de interrogarme como si fueras mi madre. La frialdad en su voz me tomó por sorpresa. Nunca me había hablado así. Intenté ignorarlo, pensando que sería solo un mal día. Pero los malos días se multiplicaron. Alejandro empezó a tratarme con una indiferencia que dolía más que cualquier grito. Cuando intentaba hablar del bebé o de los preparativos para su habitación, apenas hacía un gesto vago con la mano. Ya hablaremos de eso después, estoy cansado. Las muestras de cariño desaparecieron por completo. Ya no me abrazaba al llegar a casa, no preguntaba cómo había sido mi día, no tocaba mi barriga, que empezaba a notarse. Era como si me hubiera vuelto invisible en mi propia casa. Una mañana, con 3 meses de embarazo, me desperté con náuseas y corrí al baño. Cuando volví a la cama, Alejandro se estaba vistiendo para salir. ¿A dónde vas? Es sábado, pregunté, aún mareada. Tengo compromisos, respondió sin mirarme. ¿Qué tipo de compromisos? Pensé que podríamos ir a ver cunas hoy. Se detuvo al abrocharse la corbata y me miró con una expresión que nunca antes había visto. Había irritación, casi rabia, en sus ojos. Inés, tienes que dejar de ser tan dependiente. No puedo estar pegado a ti todo el tiempo. Me quedé en shock. ¿Dependiente? Yo solo quería pasar tiempo con mi marido, hablar sobre nuestro hijo que estaba por llegar. ¿Cómo podía eso ser dependencia? Las humillaciones se volvieron constantes. Alejandro criticaba todo, la comida que preparaba, la forma en que me vestía, incluso mi preocupación por el embarazo. Te estás poniendo demasiado dramática. Es solo un bebé, Inés. Las mujeres tienen hijos todos los días. Cuando lloraba, él suspiraba con impaciencia. Ya vienes otra vez con tu melodrama. Esas hormonas te están volviendo insoportable. Empecé a preguntarme si realmente estaba exagerando. Tal vez era culpa mía, tal vez estaba demasiado sensible por el embarazo. En el fondo de mi corazón, yo sabía que algo estaba muy mal. Las señales estaban todas ahí. ¿Alguna vez les ha pasado algo así? Comenten. Alejandro empezó a salir más a menudo, siempre con excusas elaboradas. Salidas con amigos que duraban hasta la madrugada, compromisos personales que no podía posponer, visitas a parientes lejanos. Cuando llamaba a su oficina, la secretaria siempre decía que él ya se había ido. Una noche, llegó a casa con olor a perfume femenino. Un perfume dulce, floral, completamente distinto al mío. Cuando le pregunté por eso, se rió con burla. ¿Ahora me vas a acusar por culpa de un ascensor lleno de gente? Inés, estás paranoica. Pero no estaba paranoica. Mi instinto gritaba que había otra mujer, quizá otras mujeres. Las señales estaban todas ahí, las ausencias constantes, el teléfono que protegía como si fuera un secreto de estado, la frialdad creciente conmigo. Fue un jueves por la tarde cuando todo explotó. Alejandro llegó a casa más temprano de lo normal y me encontró en el sofá leyendo un libro sobre bebés. Me miró con una expresión de cansancio e impaciencia que ya conocía bien. Inés, tenemos que hablar. Mi corazón se aceleró. Por la forma en que lo dijo, sabía que no sería una buena conversación. Dejé el libro a un lado y lo miré. Escucha, ya no puedo fingir más. Esto que tenemos no está funcionando, dijo, pasándose la mano por el cabello. Te has vuelto diferente.
Aburrida, dependiente, siempre queriendo atención. Alejandro, estoy embarazada de tu hijo. Es normal que quiera tu atención, tu cariño. Basta con eso, explotó. Siempre con la misma historia del bebé. Parece que es lo único que existe en tu cabeza. Me levanté del sofá, sintiendo las piernas temblorosas. Había algo en su expresión que me asustaba, una frialdad que parecía haber congelado por completo al hombre que pensé que amaba. ¿Qué te pasa? ¿Qué he hecho mal?, pregunté con la voz entrecortada. Alejandro me miró a los ojos y, sin titubear, soltó las palabras que cambiarían mi vida para siempre. Estoy saliendo con otras mujeres. El mundo se detuvo. Por un momento, no pude procesar lo que había escuchado. Me quedé ahí, parada en medio de la sala, con la mano instintivamente sobre mi vientre, intentando entender si aquello era real o solo una pesadilla terrible. ¿Qué fue lo único que logré susurrar? ¿Me oíste bien? Ya no puedo fingir que soy feliz aquí. Encontré personas que me hacen sentir vivo otra vez. La crueldad de sus palabras me golpeó como un puñetazo en el estómago. Ahí estaba el hombre que juró amarme para siempre, protegerme, formar una familia conmigo, confesando de la forma más brutal posible que me estaba traicionando. Quedé atónita, sin poder reaccionar. Era como si el suelo hubiera desaparecido bajo mis pies. Pasé 3 días en estado de shock, intentando procesar la traición. Él salía y volvía como si nada hubiera pasado, como si no hubiera destrozado mi vida con unas cuantas palabras. Yo caminaba por la casa como un fantasma, tocando mi vientre y tratando de entender cómo habíamos llegado hasta allí. Fue un lunes cuando decidió dar el golpe final. Escuché la llave girando en la cerradura hacia las 6 de la tarde, más temprano de lo habitual. Estaba en la cocina preparando un té cuando entró. Pero no estaba solo. Lo acompañaba una mujer. Rubia, alta, con un vestido rojo que costaba más que mi antiguo alquiler. Observó el apartamento como si estuviera evaluando una propiedad para comprar, con esa expresión de superioridad que algunas madrileñas ostentan como si fuera un accesorio caro. Inés, esta es Valeria, dijo Alejandro con una naturalidad que me heló la sangre. Valeria me miró de arriba abajo, sus ojos deteniéndose en mi vientre ya evidente a los 4 meses. Una sonrisa fría se dibujó en sus labios. Ah, así que esta es tu situación, dijo, prácticamente escupiendo la palabra situación. Me quedé paralizada. No podía creer que hubiera traído a una de sus amantes a nuestra casa, delante de mí. La audacia era tan absurda que por un momento pensé que estaba soñando. Alejandro, ¿qué significa esto?, logré preguntar, aún sosteniendo la taza de té con las manos temblorosas. Él se sentó en el sofá como si fuera el dueño absoluto de aquel espacio, atrayendo a Valeria para que se sentara a su lado. La intimidad entre ellos era evidente, como si fueran pareja desde hacía años. Significa que ha llegado el momento de resolver esto de una vez por todas, dijo, pasando el brazo alrededor de los hombros de Carmen. ¿Resolver qué?, pregunté, aunque una parte de mí ya sabía que lo peor estaba por venir. Alejandro me miró con frialdad y soltó la bomba. Aborta. La palabra resonó en la sala como un disparo. Sentí que las piernas me flaqueaban y tuve que apoyarme en la encimera de la cocina para no caer. Valeria rió por lo bajo, como si aquello fuera una broma interna entre ellos. ¿Cómo dijiste?, mi voz salió como un susurro. Me oíste perfectamente. Aborta a ese niño. No quiero ese hijo. La crueldad en su voz era desconcertante. Hablaba de nuestro bebé como si fuera un problema que había que eliminar, un obstáculo incómodo en sus planes. Instintivamente, puse ambas manos sobre mi vientre, como si pudiera proteger a mi hijo solo con ese gesto. Estás loco si crees que voy a hacer eso, dije, sintiendo una fuerza que no sabía que tenía surgir desde lo más profundo de mi pecho. Valeria se inclinó hacia adelante, con esa sonrisa venenosa todavía en los labios. Querida, sé razonable. Alejandro ya no quiere esta vida doméstica aburrida. Él merece a alguien que entienda sus necesidades. No hables así, exploté, sorprendiéndome a mí misma. Tú no tienes nada que ver con esto. Claro que sí, respondió,
levantándose y caminando hacia mí como una depredadora. Porque yo soy su futuro. Tú eres solo un error del pasado. Alejandro observaba nuestra discusión con un interés casi científico, como si estuviera viendo un espectáculo. Su indiferencia dolía más que cualquier grito. Escucha bien, Alejandro, dije, mirándolo directamente a los ojos. Jamás voy a abortar a este bebé. Jamás. Este hijo va a nacer contigo o sin ti. Él suspiró, como si yo fuera una niña caprichosa que no quería entender algo simple. Entonces has elegido el camino difícil. Se levantó, fue hasta el despacho y volvió con un sobre grueso. Lo arrojó sobre la mesa de centro con un golpe seco. Toma esto, firma el divorcio y no pidas nada de mis bienes. Miré el sobre como si fuera una serpiente venenosa. Carmen aplaudió lentamente, como si estuviera celebrando una actuación. Qué generoso de su parte, dijo ella. La mayoría de los hombres no sería tan caballeroso. Abrí el sobre con las manos temblorosas. Había una cantidad considerable de dinero y los papeles del divorcio ya preparados. Lo había planeado todo al detalle. ¿Cuánto tiempo llevabas preparando esto?, pregunté, todavía incrédula. Lo suficiente, respondió Alejandro. Vamos, Inés. Firma de una vez y terminamos con esto para siempre. Valeria se acercó a él y le susurró algo al oído. Él se rió, y esa risa fue como una puñalada en lo que quedaba de mi corazón. Los miré a los dos, luego al dinero, después a mi vientre. Una claridad extraña se apoderó de mí. No se trataba de humillación ni de orgullo herido. Se trataba de supervivencia. La mía y la de mi hijo. Está bien, dije, tomando el dinero y guardándolo en el sobre. Pero no porque ustedes me estén obligando. Es porque este dinero va a asegurar el futuro de mi hijo. Firmé los papeles sin leer, mi única preocupación era salir de allí lo antes posible. Alejandro pareció sorprendido por mi repentina calma. Perfecto. Siempre supe que eras inteligente, dijo él. Lo suficientemente inteligente como para darme cuenta de que perdí el tiempo con un hombre que no vale ni la suela de mi zapato, respondí, guardando mi copia de los documentos. Valeria rió, pero ahora su risa sonaba forzada. Tal vez no esperaba que yo reaccionara con tanta dignidad. Subí al cuarto, tomé solo una maleta con lo esencial y volví a la sala. Alejandro y Valeria estaban abrazados en el sofá, ella ya se había encargado de marcar territorio. Adiós, Alejandro. Espero que sean muy felices juntos, dije, dirigiéndome a la puerta. Inés me llamó cuando ya tenía la mano en la manija. ¿Qué? Buena suerte. Lo miré por última vez. El hombre al que amé, al que juré amar para siempre, que debería estar a mi lado criando a nuestro hijo. Valeria estaba pegada a él como una sanguijuela, con esa sonrisa de victoria en el rostro. No necesito tu suerte, Alejandro. Lo que necesito es que desaparezcas de mi vida. Cerré la puerta y salí de aquel apartamento para no volver jamás. En la calle, me detuve un momento y miré hacia arriba, a las ventanas de lo que fue mi casa. Podía ver las siluetas de los dos besándose, como si mi partida fuera motivo de celebración. Puse la mano sobre mi vientre y le hice una promesa silenciosa a mi hijo: íbamos a sobrevivir a esto. Íbamos a construir una nueva vida, lejos de aquel hombre cruel y de la mujer que ayudó a destruir nuestra familia. El dinero en el sobre sería nuestra salvación, no nuestra humillación. Cada centavo sería invertido en el futuro de mi hijo, en nuestra nueva vida que apenas comenzaba. Los años que siguieron fueron los más difíciles y, al mismo tiempo, los más gratificantes de mi vida. Criar a Miguel sola exigió una fuerza que ni yo sabía que tenía. En los primeros meses después de salir de la casa de Alejandro, alquilé un pequeño apartamento en Lavapiés, un barrio mucho más modesto que Salamanca, pero que estaba dentro de mi presupuesto. El lugar era pequeño, solo un dormitorio y una sala, pero tenía algo que la casa anterior nunca tuvo: era verdaderamente mío. Trabajé hasta el último día posible de embarazo. Conseguí un empleo en una papelería del barrio, donde el dueño, el señor García, un hombre de 60 años con corazón de oro,
me permitió trabajar incluso embarazada. Él había perdido a su hija en un accidente años antes y me trataba con una ternura paternal. Inés, tienes que descansar más, me decía cuando me veía organizando cajas pesadas. Señor García, necesito trabajar. Miguel va a nacer pronto y debo ahorrar cada centavo. Miguel nació en una fría mañana de enero. Sostuve su diminuta manita en el hospital público y le prometí que seríamos una familia completa, aunque solo fuéramos los dos. Cuando miré esos ojos oscuros, tan parecidos a los míos, sentí que todo había valido la pena. Los primeros años fueron una lucha constante. Dormía poco, trabajaba mucho, pero cada sacrificio lo hacía pensando en el futuro de mi hijo. Ahorraba religiosamente cada euro que podía. El dinero que Alejandro me había dado fue la base de todo, pero sabía que no sería suficiente para toda una vida. Cuando Miguel cumplió 3 años, conseguí un mejor trabajo en una tienda de ropa en el centro de Madrid. El salario era mayor, pero significaba dejar a Miguel en una guardería. Al principio fue difícil, verlo llorar cuando me iba, pero pronto se adaptó e hizo amigos. Mamá, la maestra dijo que soy muy inteligente, me contó un día con apenas 4 años, los ojos brillando de orgullo. Claro que sí, mi amor. Eres el niño más listo del mundo. Miguel creció siendo mi mayor motivación. Era un niño dulce, curioso, siempre haciendo preguntas sobre todo. Nunca preguntó por su padre en los primeros años, y yo no sabía cómo explicar una situación tan compleja a una mente tan joven. Trabajé doble jornada durante años. Por la mañana en la tienda de ropa, por la tarde cuidando de una anciana del edificio vecino. La señora Esperanza me pagaba para hacer compras, limpiar la casa y hacerle compañía. Miguel a veces me acompañaba, y ella lo mimaba como si fuera su nieto. Mamá guerrera no se rinde nunca. ¿Quién tiene una mamá así? Comenten. Ese niño llegará lejos en la vida, decía, viendo a Miguel leer libros por encima de su edad. Hay algo especial en sus ojos. Y tenía razón. Miguel siempre fue excepcionalmente inteligente. En la escuela, los profesores elogiaban constantemente su rendimiento. A los 10 años ya leía libros que yo conocí en la adolescencia. A los 12, ayudaba a sus compañeros con matemáticas y ciencias. Mamá, cuando sea grande, quiero estudiar para ayudar a la gente, me dijo una noche, mientras hacíamos juntos la tarea en la mesa de la cocina. ¿Qué tipo de gente, hijo? Gente como la señora Esperanza, que está sola. O como ese señor de la calle que siempre pide comida. Quiero hacer algo que mejore la vida de las personas. Mi corazón se llenó de orgullo. A pesar de todas las dificultades, estaba criando a un hombre con valores sólidos, con compasión por los demás. Durante todos esos años, guardé cada centavo posible pensando en la educación de Miguel. Recortaba gastos en todo, comprábamos ropa en tiendas de segunda mano, comíamos de forma sencilla pero nutritiva, rara vez salíamos para divertirnos. Miguel nunca se quejó. Tal vez por instinto, entendía que nuestra situación exigía sacrificios. Cuando llegó el momento de la educación secundaria, Miguel estaba entre los mejores alumnos de toda la escuela. Los profesores me llamaban constantemente para elogiar su rendimiento y su dedicación. Señora Inés, Miguel tiene potencial para cualquier universidad que elija, me dijo la coordinadora pedagógica en una reunión. Debería presentarse a medicina, ingeniería, derecho, lo que quiera. Fue entonces cuando le conté a Miguel sobre el dinero que había estado guardando para su educación universitaria. Se emocionó al saber que, a pesar de todas las dificultades, había logrado ahorrar lo suficiente para pagar su carrera. Mamá, ¿cómo lograste hacer eso?, me preguntó ya con 17 años, más alto que yo. Porque siempre fuiste mi prioridad, hijo. Cada sacrificio que hice fue pensando en tu futuro. Miguel eligió medicina. Pasó el examen de admisión con una de las mejores notas y consiguió una plaza en la Universidad Complutense de Madrid. El día que supimos el resultado, lloramos juntos de alegría en nuestro pequeño apartamento en Lavapiés. Durante la carrera, Miguel siguió siendo el mismo chico dedicado y cariñoso. Estudiaba con empeño,
pero siempre encontraba tiempo para cuidarme, para conversar, para ayudarme con las tareas de casa. Se graduó con honores, entre los mejores de su promoción. Estoy muy orgullosa de ti, le dije el día de la graduación, viendo a mi hijo de 25 años recibir su título de médico. Nada de esto sería posible sin ti, mamá. Todo lo que soy te lo debo a ti. Después de graduarse, Miguel consiguió un buen empleo en un hospital privado de Madrid. Finalmente, nuestra situación financiera mejoró significativamente. Insistió en que nos mudáramos a un apartamento más grande, en un barrio mejor. Pero lo que más me llenó de orgullo fue descubrir cómo Miguel decidió usar su tiempo libre. A pesar de la apretada agenda del hospital, dedicaba sus días libres a trabajos voluntarios. Visitaba residencias de ancianos, participaba en campañas de vacunación en barrios desfavorecidos, ofrecía consultas gratuitas a personas sin recursos. ¿Por qué haces esto, hijo? Ya trabajas tanto en el hospital. Porque puedo marcar la diferencia, mamá. ¿Recuerdas cuando era pequeño y te dije que quería ayudar a la gente? Eso es lo que estoy haciendo. Miguel se había convertido exactamente en el hombre que soñé criar, inteligente, exitoso, pero sobre todo compasivo. Verlo ayudar a quienes más lo necesitaban me hacía sentir que todas las noches sin dormir, todos los sacrificios, toda la lucha, habían valido la pena. Fue durante una de esas acciones sociales cuando el destino decidió jugarnos una cruel pasada. Miguel estaba participando en una campaña de asistencia médica gratuita en un albergue para personas sin hogar en el centro de Madrid. Era un sábado de otoño y yo había ido con él para ayudar en la organización. Mamá, ¿puedes repartir los números de la fila mientras preparo el consultorio improvisado?, me pidió Miguel, organizando su equipo en una pequeña sala que el albergue había cedido. Claro, hijo. Tomé una carpeta con los números y comencé a organizar la fila de personas que esperaban atención. Había hombres y mujeres de distintas edades, algunos claramente enfermos, otros simplemente necesitaban una revisión de rutina que no podían pagar. Fue entonces cuando vi a un hombre sentado en un rincón, apoyado contra la pared. Estaba debilitado, demasiado delgado, con ropa sucia y una mirada perdida. Había algo familiar en él, pero al principio no logré identificar qué era. Señor, ¿está usted en la fila para la consulta?, pregunté acercándome. Él levantó la cabeza lentamente, y nuestras miradas se encontraron. Fue como recibir un golpe en el estómago. A pesar de su rostro envejecido, marcado por los años y las dificultades, lo reconocí de inmediato. Alejandro. Por un momento, nos quedamos mirándonos sin poder hablar. Él parecía tan sorprendido como yo. El hombre seductor y arrogante que me había echado de casa estaba allí, reducido a un indigente. Inés susurró como si no pudiera creer lo que veía. ¿Qué estás haciendo aquí?, pregunté todavía en shock. Yo estoy enfermo. Escuché que había un médico atendiendo gratis. Lo observé detenidamente. Estaba realmente muy mal. La piel amarillenta, los ojos hundidos, las manos temblando levemente. Fuera quien fuera, necesitaba atención médica. ¿Su nombre?, pregunté, intentando mantener la compostura profesional. Alejandro Mendoza. Anoté el nombre en la lista, intentando ignorar la ironía de la situación. El hombre que me había humillado y echado de casa ahora dependía de la caridad para recibir atención médica. Espere en la fila. Será llamado. Volví junto a Miguel, pero no lograba concentrarme en nada. Mi mente era un torbellino. ¿Qué hacía Alejandro allí? ¿Qué le había pasado para llegar a esa situación? Mamá, ¿estás bien? Pareces haber visto un fantasma, observó Miguel, notando mi agitación. Estoy bien, hijo. Continúa con las consultas. Observé a Miguel desde lejos atendiendo paciente tras paciente. Era amable con cada uno, trataba a todos con dignidad, sin importar su condición social. Me sentía orgullosa del hombre en que se había convertido. Cuando llegó el turno de Alejandro, mi corazón se aceleró. Entró en la sala cojeando, con claras dificultades para caminar. Buenas tardes, señor Mendoza. Soy el doctor Miguel. ¿En qué puedo ayudarle?
Desde fuera, podía escuchar la conversación a través de la puerta entreabierta. Miguel hacía las preguntas de rutina, Alejandro respondía con voz débil. Durante el examen, oía a Miguel preguntar sobre síntomas, historial médico y desde cuándo estaba sin seguimiento. Señor Alejandro, por lo que veo, necesita hacerse unos análisis urgentes. Voy a derivarlo al hospital público. Doctor, yo no tengo cómo pagar. No se preocupe por eso ahora. Lo importante es cuidar de su salud. Me impresionó la amabilidad de Miguel. No tenía idea de a quién estaba atendiendo, pero trataba a Alejandro con la misma compasión que a cualquier otro paciente. Cuando la consulta terminó, Alejandro salió tambaleándose. Miguel vino hacia mí con una expresión preocupada. Mamá, ese señor está muy mal. Sospecho que es algo grave, quizá problemas en el hígado. Voy a intentar seguir su caso. Miguel, necesito contarte algo. Antes de que pudiera hablar, Alejandro volvió a acercarse. Tenía los papeles de la derivación en la mano, pero su mirada estaba fija en Miguel. Doctor, ¿puedo hacerle una pregunta personal? Claro. ¿Cuál es su apellido completo? Miguel lo miró con curiosidad. Miguel Santos. ¿Por qué? Alejandro se puso pálido. Santos era mi apellido de soltera, el que había puesto a Miguel al registrarlo. ¿Su madre cómo se llama? Miguel frunció el ceño, claramente confundido por la extraña pregunta. Inés Santos. Pero, ¿por qué lo pregunta? Entonces Alejandro me miró directamente. Sus piernas flaquearon y tuvo que apoyarse en la pared. Dios mío, susurró. Eres mi hijo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Miguel miró de Alejandro a mí, y de nuevo a Alejandro, intentando procesar lo que acababa de oír. ¿Cómo? Preguntó Miguel con la voz temblorosa. Alejandro empezó a llorar. Las lágrimas corrían por su rostro marcado mientras miraba a Miguel como si estuviera viendo un milagro. Soy tu padre, Miguel. Soy Alejandro, el padre que te abandonó antes incluso de que nacieras. Miguel permaneció inmóvil. Podía ver el shock en su rostro, la confusión, el dolor. Durante años había sabido que tenía un padre en algún lugar, pero nunca había mostrado interés en buscarlo. Inés. Alejandro se volvió hacia mí, con arrepentimiento en los ojos. Necesito hablar contigo. Necesito pedir perdón. ¿Perdón por qué? Pregunté, sintiendo como subía una vieja rabia. Por todo. Todas aquellas amantes me abandonaron. Estuve ciego. Completamente ciego. Tú eras lo único bueno en mi vida y lo eché todo a perder. Sus palabras llevaban un peso que revelaba años de remordimiento y soledad. El hombre que me había humillado y echado de casa estaba allí, roto, pidiendo perdón. Valeria me dejó 2 años después de nuestro divorcio. Dijo que me estaba volviendo aburrido, que quería a un hombre más joven. Las otras vinieron y se fueron. Todas me usaron y me desecharon cuando ya no les servía. Miguel seguía en silencio, procesando la revelación. Podía ver que luchaba con emociones contradictorias. Lo perdí todo, Inés. El trabajo, la casa, la salud. Pasé años bebiendo, intentando olvidar lo que había hecho. Cuando finalmente dejé de beber, ya era demasiado tarde. Estaba enfermo, sin dinero, sin nadie. En los días que siguieron a aquel encuentro inesperado, Miguel quedó visiblemente afectado. Veía a mi hijo luchar con sentimientos encontrados, intentando procesar el hecho de que había encontrado a su padre, quien lo había abandonado en las circunstancias más improbables posibles. Mamá, no sé qué sentir, me confesó una noche, mientras cenábamos en silencio. Durante todos estos años imaginé cómo sería si algún día lo encontrara. Nunca pensé que sería así. ¿Y qué imaginaste que sentirías?, le pregunté, intentando ayudarlo a ordenar sus pensamientos. Rabia tal vez. O indiferencia. Pero cuando vi a ese hombre enfermo solo sentí lástima. Miguel había internado a Alejandro en el hospital donde trabajaba para realizar los exámenes necesarios. Los resultados confirmaron sus sospechas: cirrosis hepática avanzada,
consecuencia de años de alcoholismo. El pronóstico no era bueno. Doctor Miguel, dijo un día la enfermera jefe, el paciente de la cama 24 pregunta si puede hablar con usted. Miguel dudó. Desde el ingreso, había evitado conversaciones personales con Alejandro, manteniendo únicamente la relación médico-paciente necesaria. Voy contigo, le ofrecí. No, mamá. Esto es algo que necesito hacer solo. Observé a mi hijo caminar por el pasillo del hospital con pasos decididos. Aún herido por los recuerdos y el abandono, Miguel había tomado una decisión que reconocía como suya: iba a perdonar a su padre. Cuando volvió de la habitación, casi una hora después, Miguel tenía lágrimas en los ojos. Me contó todo, mamá. Cómo se arrepintió justo después de que te fueras de casa. Cómo intentó buscarte pero no sabía dónde estabas. Cómo la culpa lo consumió todos estos años. ¿Y le crees? Creo que ahora está arrepentido. Si eso es sincero o solo porque está muriendo ya no importa. Decidí perdonarlo. ¿Por qué? Porque guardar rencor no va a cambiar lo que pasó. Y porque tú me enseñaste que perdonar no es sobre la persona que nos hirió, sino sobre nosotros mismos. Miguel empezó a visitar a Alejandro con regularidad. No como médico, sino como hijo. Le llevaba libros, conversaba sobre medicina, le contaba historias de su infancia. Alejandro escuchaba cada palabra como si fuera un tesoro. «Quiere conocerte mejor», me dijo un día Miguel. «¿Quieres saber cómo lograste criarme sola, cómo fue nuestra vida todos estos años?» No sé si estoy lista para eso. Mamá, no le queda mucho tiempo. Los análisis muestran que la cirrosis está muy avanzada. Tal vez algunas semanas, como mucho unos meses. Así fue como comencé a visitar también a Alejandro. Al principio, nuestras conversaciones eran tensas, cargadas de un pasado doloroso. Pero poco a poco conseguimos hablar sobre Miguel, sobre el hombre extraordinario en que se había convertido. Inés, mira lo que lograste, dijo Alejandro una tarde, observando a Miguel atender a otros pacientes a través de la ventana de la habitación. Criaste a un hombre íntegro, compasivo, exitoso. Hiciste sola lo que los dos deberíamos haber hecho juntos. Miguel siempre fue especial. Incluso en las dificultades, nunca perdió la amabilidad. Eso vino de ti. La fuerza, la determinación, los valores. Todo vino de ti. Durante aquellas semanas, Miguel y Alejandro intentaron recuperar 26 años perdidos. Alejandro contaba historias de su propia infancia en Sevilla, hablaba de los abuelos que Miguel nunca conoció, compartía recuerdos que había guardado durante todos esos años. Miguel absorbía cada información con curiosidad. Era como si estuviera armando un rompecabezas de su propia identidad, llenando huecos que ni siquiera sabía que existían. Papá, dijo Miguel un día, usando la palabra por primera vez, ¿te gustaría que te llevara a conocer Sevilla otra vez cuando salgas del hospital? Alejandro sonrió con tristeza. Hijo, no voy a salir de aquí. No digas eso. Los tratamientos pueden. Miguel, eres médico. Sabes tan bien como yo que mi tiempo se está acabando. Pero saber que te conocí, que pude pedirte perdón, ya es más de lo que merecía. La deterioración de Alejandro fue rápida. En cuestión de semanas pasó de conversaciones largas a pocas palabras por día. Miguel no se apartaba de su lado, aprovechando cada momento juntos. Estoy orgulloso de ti, susurró Alejandro en una de sus últimas conversaciones lúcidas. Más orgulloso de lo que tengo derecho a estar. Papá, quiero que sepas que te perdono. Completamente. Gracias, hijo. Gracias por darme esta oportunidad. Alejandro falleció una mañana de diciembre, durmiendo tranquilamente. Miguel sostenía su mano cuando partió. Lloró mucho aquel día, no solo por la pérdida, sino por todo lo que podría haber sido y nunca fue. ¿Por qué lloras tanto?, le pregunté, viendo a mi hijo inconsolable. Se conocieron hace apenas unos meses. Lloro por los años que perdimos, mamá. Por las conversaciones que nunca tuvimos, por los momentos que él se perdió de mi vida.
Lloro por el hombre que podría haber sido si hubiera tomado otras decisiones. El funeral fue sencillo. Solo Miguel, yo y algunos colegas del hospital que se habían encariñado con Alejandro durante su internación. Miguel insistió en decir unas palabras. Alejandro fue mi padre solo por unos meses, pero en esos meses aprendí mucho sobre el perdón, sobre las segundas oportunidades y sobre cómo las personas pueden cambiar. Cometió errores terribles, hirió a personas que amaba, pero al final encontró el camino del arrepentimiento. Después del funeral, Miguel pasó algunos días en silencio, procesando todo lo que había sucedido. Cuando finalmente volvió a la normalidad, había algo diferente en él. Una paz que antes no existía. Mamá, gracias por enseñarme sobre el perdón. ¿Cómo así? Si no me hubieras criado con tanto amor, a pesar de todo el dolor que Alejandro causó, no habría podido perdonarlo. El perdón que le di en realidad vino de ti. Miguel volvió al trabajo con aún más dedicación hacia sus pacientes. La experiencia con Alejandro le había enseñado que cada persona tiene una historia, que detrás de cada error hay un ser humano capaz de cambiar. ¿Ustedes serían capaces de perdonar en esta situación? Comenten qué harían.